A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, bienvenida, gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un nuevo trimestre, ya estamos 2 semanas de audición. Y recuerde usted que hemos estado conversando o vamos a conversar durante todo el trimestre a alusiones, imágenes, símbolos, cómo estudiar profecías bíblicas. Y va a ser interesante pasar de un tema a otro para ir entendiendo estas profecías que apuntan nada menos que a Jesús como nuestro modelo, nuestro guía, nuestro Padre, el que nos espera para vivir la eternidad con nosotros. Bienvenido pastor, que Dios lo acompañe. ¿Cómo ha estado? Gracias, Raúl, por la bienvenida. Agradecemos a nuestro Dios porque una vez más podemos estar dispuestos para presentar la palabra de Dios, estudiando estas lecciones de la Biblia, estudiando profecías, que son temas a veces difíciles de entender para muchas personas que no los tocan, no los leen en la Biblia cuando la tienen en su mano. Pero en esta hora nosotros nos vamos a aproximar, nos vamos a acercar para explicar algunos temas tan importantes como es la lección de esta semana, que nos habla de las imágenes proféticas, que nos habla acerca de esos símbolos. Y Raúl, ¿por qué tantos símbolos? ¿Por qué Dios estimó entregar las profecías en símbolo y no lo hizo verbalmente como una narrativa histórica, futurista tal vez? Y los símbolos presentan características. Un solo símbolo ahorra 1000 palabras, es descriptivo, amplía la idea, y Dios trabaja con los símbolos. Al Señor le gusta trabajar con símbolos, por ejemplo, del santuario de Israel. Hay mucha simbología que apunta hacia el Mesías, hacia Cristo, y en las profecías también, una sola imagen, 1000 palabras. 1000 palabras que se ahorran, y Dios entrega el mensaje para que lo entiendan los que son suyos. Pero los enemigos de Dios, cuando ven esos símbolos, dicen podría significar esto, podría significar otra cosa, y ellos no entienden, pero el pueblo de Dios sí entiende. Por ejemplo, mira aquí cuando nuestra introducción en el versículo central dice, en Apocalipsis 19:9, que es un libro maravilloso en realidad. ¿Saben que Apocalipsis, algunas personas piensan que es el Génesis al revés? Porque Génesis comienza con la eternidad y entra el pecado. En Apocalipsis muestra el pecado y cómo llegamos a la eternidad. Ahora dice allí 19, dice, y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y aquí vienen algunos símbolos. Primero boda, luego Cordero. ¿Y qué significa para alguien que quizás por primera vez lo lee? Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces aquí te fijas, ya uno tiene que entender un poquito el significado de esto o de lo otro para ir entendiendo. Por ejemplo, mira, el mundo, la historia del mundo está llena de imágenes, pero imágenes negativas. Hoy día Satanás ha tratado de echar por tierra primero el sábado y luego el matrimonio, y se está tomando muy poco en serio. Pero ahora con las imágenes tomadas del matrimonio vamos a aprender del amor de Dios, de su cuidado, de su entrega, cómo debe ser el matrimonio, muestra cómo es Dios con nosotros. Entonces, estas son cosas interesantes que vamos a ir aprendiendo durante esta semana que vamos a estar estudiando. Sí, efectivamente, Jesucristo viene a sus bodas, como dice Apocalipsis 19:9. Es decir, Jesús se va a casar y la esposa lo espera. Esta imagen bíblica representa un inicio de una nueva etapa en la historia del universo. Ya Jesucristo intercedió, Jesucristo vino a buscar a su escogido en su segunda venida, tiene todo su pueblo ya redimido, los que se salvan, y se prepara una ceremonia muy importante en la Nueva Jerusalén, donde se ha de realizar esas bodas del Cordero. Y el matrimonio entre Cristo y la Nueva Jerusalén representa para el pueblo de Dios ese amor íntimo que es uno de los amores más grandes, que representa el amor entre un hombre y una mujer, así como lo estipula el libro de Génesis,
Y de esa manera Dios está diciéndole a su pueblo, tendremos una boda en la cual Jesucristo siempre se le ha denominado el esposo que viene. Así lo dijo Juan el Bautista, me alegro porque he escuchado al esposo. Y nosotros en esta hora estamos preparándonos simbólicamente para entender qué significa esta expresión del matrimonio en la profecía bíblica. Ahora, la aplicación en realidad es hermosa porque en Génesis, al comienzo del capítulo 2, versículo 23, habla de que dijo entonces Adán, porque Dios crea a la mujer, ¿no es cierto? Y aquí hay algunas aplicaciones muy interesantes para ver lo que es el amor de Dios en realidad. Dice, y entonces Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque él supo cómo lo había hecho Dios. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y luego aparecen las aplicaciones, pero interesante porque él dice hueso de mis huesos. ¿Y qué significa eso en la terminología para hacer la aplicación? Porque hueso de mis huesos significa que él sabía que fue tomada de su costilla, ¿no es cierto? Entonces, interesante que algunas aplicaciones que hay acá son muy hermosas en relación a lo que eso significa. Es parte de él, es tan íntima que no puede dejarla, tiene que amarla, tiene que cuidar, tiene que entregarse por completo. Eso es el matrimonio, pero cuando habla de la aplicación de Jesús, uno encuentra que maravilloso es Dios para mirarnos y hacernos suyos, aún sin merecerlos. En algunos comentarios que son interesantes de este versículo 23, esto que dice ahora es hueso de mis huesos, Adán la reconoce como una compañera deseada gozosamente y le da una bienvenida como a su desposada. Interesante eso, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, la palabra intimidad es la palabra más directa a la cual se refiere aquí la palabra de Dios. Dios quiere tener una intimidad con nosotros, un amor grande, como el amor que Adán tenía a su mujer antes del pecado, un amor perfecto. Y también muchos hoy en día están contra esta unión matrimonial porque hay mucho desastre en el mundo respecto a tantas desvirtuaciones del matrimonio. Inclusive Moisés en una oportunidad dio la opción y autorización para que el hombre entregara una carta de divorcio a su esposa por alguna cosa indecente que viese en ella. Pero Jesucristo dice, Moisés os mandó esto, pero lo hizo con una razón, por la dureza de vuestro corazón. Así le respondió Jesús a quienes le preguntaron. Porque la dureza del corazón humano impide que el amor pueda florecer en los matrimonios, y la dureza no permite el perdón, no permite la filiación, la reconciliación. Pero Jesucristo quiere tener un amor perfecto con nosotros. Nosotros a veces no somos tan fieles como Él quisiera. Jesús es fiel, Jesús es amoroso, Jesús quiere buscar a su iglesia y tener esas bodas con su iglesia. Ahora es interesante que incluso la palabra misma que Adán usa en el caso de hablar de su mujer varona, es una mezcla entre hombre y mujer, fíjate. Y uno en los idiomas actuales, por ejemplo, también aparece esa mezcla que uno no se da cuenta porque la traduce, por ejemplo, woman, ¿ves? Mujer-hombre. O sea, eso es lo que Dios quiere con su iglesia, esa es la aplicación que podemos darle en este sentido. Dios quiere que sea tan íntimo, que incluso quiere que llevemos su nombre, quiere que llevemos su carácter y seamos en una unidad como debería ser el matrimonio en realidad. Dicen que el cielo es bello, vivir aquí también, pero si tengo que escoger uno de los dos, iré al hogar,
aquel hogar y al contemplar tanto esplendor no quiero despertar, iré al hogar del cual yo soy. Viva aquí fielmente, a Cristo seguiré. Estoy aquí, solo un poco más. Al sentirme sola y al sentirme triste, con gozo recuerdo que soy peregrino aquí, iré al hogar, al hogar, al hogar del cual yo soy. Mientras viva aquí fielmente, a Cristo seguiré. Estaré aquí cuando Cristo me llame a descansar, despertaré para encontrarme con mi Salvador en el hogar, en el hogar del cual yo soy. Seguimos conversando acerca de estas imágenes tomadas y quizás de improviso nos vamos a encontrarnos con algunos textos muy fuertes en relación a lo que Dios quiere mostrarnos, a lo que Dios quiere indicarnos, que es su amor y su relación, y especialmente cómo nos ha traído, de dónde nos ha encontrado, dónde hemos ido, pero Él sigue amándonos a pesar de esta condición. Fíjate que allí en La novia hermosa es el tema de hoy, pero habla aquí en Ezequiel capítulo 16, versículo 4 en adelante, algo que uno tiene que leerlo detenidamente y buscar alguna explicación. Dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Esto está tomado de una realidad que existía en Egipto, por ejemplo. Efectivamente, yo estaba leyendo que los egipcios a veces tomaban sus hijos y los iban a botar cuando no les gustaba, alguna cosa así. Ni cortaban su ombligo, entonces estaban allí como casi muriendo lentamente hasta que se acababa el alimento que traían. Es una cosa muy, muy terrible en realidad. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y aquí viene lo interesante, mira. Dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. ¿Qué te parece esta imagen que aparece acá? Bueno, esta es una profecía, es un relato simbólico de lo que Dios hizo con la nación de Israel, que era insignificante. Dios la llamó desde pequeña, desde guagua, la encontró en el mundo botada, sin ninguna esperanza, y se fijó en ella y la rescató. Esa guaguita fue criada, fue alimentada, fue sanada,
se multiplicó como la hierba, creció, y como dice más adelante la historia de este relato de Ezequiel 16, esta guaguita se transformó en una mujer hermosa, pero más aún, como la mujer más hermosa de la tierra. Era una maravilla, el que la rescató, que simbólicamente era Dios, le dio todos los atuendos, estaba llena de joyas, llena de riquezas. Era una persona que llegó a ser la más importante, adornada con oro, seda, bordado, alimentada con flor de harina, con miel, con los mejores frutos, aceite. Y fue tanto el esplendor de esta mujer que representaba a la nación de Israel, que todo el mundo quería conocerla. Y es allí donde se representa a muchas naciones en los tiempos de Salomón, que representando a la nación de Israel venían de todo el mundo a oír la sabiduría de Salomón, a ver sus riquezas, a ver cómo Dios había bendecido a esta nación. Es decir, Dios la prosperó, le dio de todo, más allá de lo que la nación necesitaba. Era algo esplendoroso, y esta mujer, en todo ese esplendor, se empezó a mirar a sí misma, empezó a sentirse orgullosa, empezó a olvidarse de quien le había hecho todo, le había dado todos los beneficios, que la había rescatado, y finalmente se olvidó de Dios y empezó a fornicar con las naciones, con los amantes. Dejó de amar a su marido porque Dios la había tomado como su esposa, ahí simbólicamente el que la rescató, y era su esposa que debía ser fiel a él. Sin embargo, esta mujer se olvidó ingratamente de todos los beneficios que había recibido y se fue tras los amantes. Esa expresión o esta ilustración demuestra cómo se portó Israel con su Dios Jehová. Ahora, interesante porque buscando la aplicación, este momento en que Dios encuentra a este niño es aplicado también al momento en que Israel estuvo en Egipto, donde efectivamente se corrompió, ¿no es cierto?, como esclavo que era, con algunas situaciones que eran propias de los paganos, aunque ellos nunca tuvieron que hacer eso, pero algo de eso sacaron y fue problema para adelante. Pero entonces uno dice, vaya qué triste, porque ¿de dónde me sacó y yo ahora dónde estoy? Y si estoy en un lugar es porque Dios ha permitido y me ha dado esa posibilidad. Pero de improviso uno va al libro de Oseas y se encuentra con algo que Dios le pide, que es único en la Biblia y que quizá alguien puede decir, ¿por qué lo puso Dios? Es justamente lo que tú te referías, que esa mujer que fue tomada, sacada nuevamente, librada de lo que era, del final triste que podría haber tenido, ella no da razón y se desvía y sigue haciendo exactamente lo mismo. El pueblo de Israel pasó con él justamente con eso. Claro, lo que trata de decir Ezequiel y también Oseas es que Dios tiene una esposa en la tierra que es su iglesia. En el Antiguo Testamento era la nación de Israel, en el Nuevo Testamento la iglesia cristiana. En Oseas, el capítulo 1, Dios le da una orden a Oseas, a un profeta, y le dice, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y luego ama a una mujer amada de su compañero, dice el capítulo 3. Es decir, Israel siempre se portó deslealmente, infielmente hacia Dios, pero vemos cómo Oseas iba a buscar la mujer por todas partes, cómo la ayudaba, cómo la perdonaba, porque así es el carácter de Dios. Dios tolera, Dios perdona, aunque la iglesia en el Antiguo Testamento no le fue fiel. Ahora, incluso los nombres que tienen los hijos que no son de él, ¿no es cierto? Qué triste condición no reconocer la bendición de Dios. Por eso que cuando habla de los mandamientos, tú recuerdas que el capítulo 20 de Éxodo dice, recuerda de dónde te saqué. Y después le da las indicaciones para que siga viviendo la vida que realmente quiere que tenga. De tu gran amor no comprenderé. Tuyo soy, Jesús.
pues oí tu voz que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti, aún más cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca de tu cruz. Viva yo, oh buen pastor. Al seguirte a ti me consagro, constreñido por tu amor, y mi espíritu y alma y cuerpo por servirte a ti, oh Dios. Sabira virantara de tu gran amor, no comprenderé cuál es la profundidad. Hasta que conmigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de tu cruz. Viva yo, oh buen pastor, viva yo, oh buen pastor. Viva mi pastor, con aceite en mi lámpara brilla. Yo quiero estar cerca. Vamos a seguir conversando dos temas bien interesantes, el caso de Abraham y también la recompensa que al final va a tener el que se desvía de esta situación, como lo expresa Apocalipsis. Abraham en el capítulo 24, Abraham dice, mira, yo no quiero que tú te cases, o su hijo en este caso, con una cananea, que era en el ambiente donde él estaba viviendo. Y le dice a Abraham, era ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un siervo suyo, el más viejo de la casa, o sea, era tan grande la responsabilidad que eligió al más responsable y el que más lo conocía, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Qué buscaba Abraham? ¿Qué podemos aprender de esto? Yo creo que en primer lugar la lección es que uno tiene que tomar decisiones porque Dios nos dio un libre albedrío. Y en esas decisiones a lo mejor tenemos que andar 800 kilómetros de ida y 800 de vuelta. Yo estaba mirando, es mucho, pensando en lo que es la época, porque aquí significaría de Chillán hasta Temuco, más o menos por allí, pero estamos hablando de un territorio en que no habían carreteras, quizás caminos, había muchos bosques, había desiertos, 800 kilómetros para buscar una persona para su hijo. ¿Por qué? Es una decisión bien importante que es trascendental.
Abraham tuvo el llamado de Dios para formar la nación de Israel y tenía una misión sagrada, una misión que abarcaría el mundo entero, la misión de ser una bendición, digamos, a través de Jesucristo, la simiente para todas las naciones. Y cuando Isaac ya tenía 40 años, ya había muerto su madre Sara, Abraham se preocupó por su hijo porque estaba rodeado de pueblos cananeos, amorreos, jebuseos, heteos, y tenían otras costumbres paganas. No podía él arriesgarse a que su hijo Isaac tomara por mujer a una mujer pagana, porque los hijos que iban a ser enseñados directamente en el paganismo, porque la madre es la que tiene una influencia muy grande sobre sus hijos. Y Abraham, orando a Dios, hizo este compromiso con este siervo que tú decías viajó tantos kilómetros con una caravana de camellos, con muchos regalos para todos, y orando para que Dios bendijese su viaje. Allí, después de toda la historia que aparece en el capítulo 24 de Génesis, una historia muy maravillosa que debieran leer sobre todo todos los jóvenes que están en proceso de buscar una novia o una dama que está buscando un novio, de dejar las cosas en las manos de Dios, porque Dios interviene en esto. Y efectivamente vemos cómo Dios eligió a esta mujer Rebeca, que era una mujer sencilla, una mujer pura, una mujer hermosa también, y que tenía una cultura y costumbres de creencia en Jehová como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Era una mujer cristiana y estaba lejos, pero esa mujer representaba a la esposa de Isaac. Isaac también en cierto sentido es un símbolo de Cristo, y esta mujer representa también a la iglesia, que para que se forme un matrimonio acorde a la voluntad de Dios, estos dos tenían que tener la misma fe, la misma confianza, el mismo testimonio, y fue así como Abraham se aseguró que el proyecto de Dios iba a tener éxito en el futuro. Y interesante lo que tú dices, porque aplicándolo a la vida nuestra, a lo que nosotros somos, y especialmente cuando hay que tomar una decisión en relación a algo que esté tan trascendente como es el matrimonio. Algunos dicen, no, si él va a aceptar mi religión. Cuidado con eso, pero Abraham se la jugó y efectivamente pudo hacerlo, porque ¿qué habría pasado? Los cananeos era un gobierno bastante grande, o sea, un territorio muy grande, pero con mucha influencia pagana, prácticamente no eran ni siquiera cercanos a Dios. Ahora, eso es interesante porque Isaac y Rebeca nos demuestra que la decisión fue de Abraham. Dios le dio las indicaciones, pero Abraham tomó la decisión, y yo creo que es un costo muy alto que él tuvo que tomar para que su hijo tuviera la mejor mujer que humanamente se podía tener. Ahora, todo eso uno debe pesarlo en el sentido de que por alguna razón, ¿no es cierto?, Dios dejó esta enseñanza. Por alguna razón Dios colocó este relato. Hay muchas cosas que uno puede aplicar a esta experiencia. El hecho mismo de que cuando se le pregunta a Rebeca, yo siempre he pensado en estos momentos, Rebeca, ¿tú quieres ir a casarte allá? Nunca más te vamos a ver, porque eso es así, muy lejos. Nunca más te vamos a tener como hija, pero te quieres ir, y es así, sí vos, dice. Entonces te fijas aquí, Dios dirigiendo, no forzando, la gente tomando decisiones por la verdad. Ahora, luego nosotros nos toca hablar acerca de la prostituta es juzgada. Entonces, haciendo aplicación, porque Apocalipsis 19:1 dice, después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Qué estamos hablando? Porque de improviso pasamos un tema a otro y uno, ¿qué está diciendo el autor? ¿Hasta dónde nos quiere llevar? Bueno, haciendo una relación con el Antiguo Testamento,
el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento también fue tratado de ramera. Fornicó con las naciones y Dios finalmente desechó a su esposa que él amaba, y esa mujer fue repudiada por decisión propia, y así fue como terminó la gracia de Dios para la nación de Israel. Pero Cristo formó una nueva iglesia, una iglesia primitiva, una iglesia cristiana llena del Espíritu Santo, pero con el correr de los siglos, esa esposa de Cristo que él dejó también se transformó en una ramera. Llegó a tener lazos con el imperio, con el gobierno, con el Estado, llegó a cambiar las leyes de Dios, llegó a tergiversar el Evangelio, llegó a tener formas que Dios jamás mandó de dejar la sencillez de Cristo por una religión estructurada, una religión que invitaba a otros a tener fe y no solo en Jesucristo. Y como dice el capítulo 17 de Apocalipsis, esta iglesia pasó a ser una ramera que engañó al mundo entero. Y aquí el texto que tú has leído en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 2, esta ramera, que es la desviación del cristianismo en el Nuevo Testamento, fue juzgada la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es decir, esta iglesia se transformó igual en una iglesia perseguidora. Y aquí habla la sangre de sus siervos. Aquí tenemos nosotros otra alusión al pueblo de Dios, porque aquí está hablando del remanente. Esta mujer se transformó en perversa que persiguió durante la historia a los escogidos de Dios, pero llegó el momento en que se acercaban las bodas del Cordero, como dice el capítulo 19. Dios juzgó a esta mujer y también la condenó a la destrucción. Lógicamente uno tiene que estudiar más en profundidad los temas, pero así como resumiendo, quizás yo me acuerdo haber leído un libro que dice, siempre hubo un remanente. Interesante eso, porque en los momentos de más perdición del pueblo de Dios, en que se alejó, siempre hubo gente que estuvo llana a servir y a hacer a Dios. El caso más puntual es el de Daniel. Por la desviación, ellos fueron tomados prisioneros y fueron llevados, ¿no es cierto?, a Babilonia. ¿Qué pasó con Daniel? Se mantuvo, sus compañeros se mantuvieron fieles. Pero también está el caso cuando el pueblo regresa. La Biblia dice que muchos de los que estuvieron allí no quisieron regresar. ¿Por qué? Porque se habían acomodado, ya tenían casas, tenían una situación buena, económicamente estaban bien. Aquí iban a ir allá si allá había que empezar todo de nuevo a reconstruir. Interesante esos detalles que aparecen allí en estos eventos. O sea, siempre hay un remanente que es fiel y permanece del lado de Dios. Y aquí nos muestra que hay una batalla también, como tú expresabas, también allí entre el bien y el mal. El enemigo le robó la iglesia a Cristo en el Antiguo Testamento y lo volvió a hacer en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús siempre se ha quedado con el remanente, con los pocos, con aquellos que mantienen la fidelidad a su palabra, los mandamientos de Dios, los que tienen paciencia, aquellos que siguen la palabra lo más sencillamente posible. Y nos damos cuenta que esta iglesia ya no pudo retornar, porque llega un momento en que los que se portan infielmente a Dios pasan el límite y ya era imposible salvarla, porque esta nueva iglesia prostituta que menciona Apocalipsis tiene un rey, tiene un hombre, y Dios nunca quiso tener reyes, quiso ser Él el rey de la iglesia. Así que vamos a seguir estudiando en la próxima lección algunas cosas interesantes respecto a esto. Sí, lo interesante es que en el matrimonio hay símbolos tan maravillosos de unión. Cuando eso se rompe, la misericordia de Dios puede volver a unirlos. Manténgase fiel a ese compromiso que hizo con el Señor. No importa lo que esté pasando, la prueba, la dificultad, no importa que quizás quede sin trabajo por alguna razón, quizás la muerte de un familiar, de un hijo, no importa, pero hay una recompensa para el que permanece fiel.
Que el Señor los acompañe y los bendiga. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.